Siguiente video hablaremos del grupo funcional de los éteres. Generalidades. Los éteres son compuestos químicos de fórmula ROR, en donde R y R' pueden ser cadenas de carbono. Estas cadenas pueden ser alifáticas cíclicas o aromáticas. Los éteres pueden considerarse como derivados orgánicos del agua por una sustitución del átomo de hidrógeno por grupos alquilos. Los éteres, al igual que los alcoholes, tienen una geometría similar al agua, contando con un ángulo tetraédrico de aproximadamente 112 grados. Esto se debe a la hibridación sp3 del oxígeno. Los éteres se clasifican en éter simétrico, éter no simétrico, éter cíclico simétrico o éter cíclico no simétrico. Los éteres se caracterizan por su falta o baja reactividad química. Son empleados como disolventes químicos en varias reacciones químicas y el éter de mayor importancia comercial es el dietil-éter. Los éteres carecen de grupo hidroxilo polar como en los alcoholes, pero aún así siguen siendo compuestos polares. Cada uno de los enlaces que tiene el carbono con el oxígeno está polarizado. En este caso, el carbono tiene una carga parcial positiva, mientras que los electrones libres del oxígeno contribuyen al momento bipolar general. Una ventaja que presentan los éteres frente a los alcoholes es que no son ácidos. Los éteres son menos polares que los alcoholes, por lo que su capacidad de disolución en sustancias iónicas es menor. Los éteres tienen momentos dipolos grandes, que son atracciones dipolo-dipolo. Estas interacciones son más débiles que las interacciones de puentes de hidrógeno, por lo que los éteres son más volátiles que los alcoholes con pesos moleculares semejantes. Nomenclatura. Sistema común. Se nombran los dos sustituyentes orgánicos seguidos de la palabra et. En este caso tenemos dos sustituyentes. Para la nomenclatura de éteres se ordena alfabéticamente las cadenas alquílicas más largas y el criterio de numeración es obtener las posiciones más bajas, pero en este caso se rige al oxígeno como grupo principal, el cual inicia la numeración. En este caso tenemos a un butil pentil éter. Aquí contamos con un 3-metil debido al metil que se encuentra en el carbono 3, entre paréntesis, al pertenecer a la cadena de 4 carbones butil metil, que sería este seguido de la palabra éter. El siguiente ejemplo tenemos un éter simétrico, el cual está conformado por dos dimetilfeniléter. En este caso, el metil se encuentra en la posición 3 del anillo aromático. En el cuarto ejemplo, contamos con un éter asimétrico, el cual contiene un doble enlace. En este caso lo llamaremos fenil 1-propenyléter. Nomenclatura sistema IUPAC. Se emplea el grupo alquílico más largo complejo como base y se nombra el resto del éter como grupo alcoxílico. En este caso, la cadena alquílica más larga sería esta, la cual la tomaremos como base, y esta sería nuestro grupo metóxico. En este caso, la cadena más larga de carbonos es el etil. En el siguiente ejemplo vamos a ver que la cadena de carbonos más larga es el etano, por lo cual sería metoxietano. En esta nombraremos la cadena más larga como base para nombrar el éter, y este lo tomaremos como el grupo deoxipropano. En el carbono 2 de la cadena más larga encontramos el grupo etox. En el siguiente ejemplo tomaremos este como el grupo alcóxido metoxiciclohexano. Al igual que el anterior, lo llamaremos metoxibenceno, teniendo en cuenta que este es el grupo alcóxido. En el caso de tener un grupo funcional diferente al éter, miramos la prioridad que lleva ese grupo funcional. En este caso, el alcohol tendría la prioridad y con él iniciaríamos la numeración de los carbonos. Como se ha dicho anteriormente, este sería el grupo metoxi, teniendo el nombre 3-metoxi-1-propan-1-ol. Nomenclatura de los epóxidos. Los epóxidos son éteres cíclicos de 3 eslabones. Reciben el nombre de oxiranos, IUPAC o epóxido sistema común. Los carbonos se nombran de acuerdo al oxígeno. En este caso tenemos un 4-epoxibutano o tetrahidrofuran. En el segundo ejemplo encontramos un 1,2-epoxietano o oxirano. En el ejemplo 3 encontramos al epoxibutano. Entonces, en este caso, el sistema tradicional, nombramos los carbonos, enumeramos todos los carbonos y vemos que en el carbono 1 y en el carbono 2 está
el enlace con el oxígeno, por lo cual lo llamaremos como 1,2 epoxibutano al tener 4 carbonos. En el sistema IUPAC llamaremos a esto como el grupo oxirano. En la nomenclatura IUPAC tomaremos a estos dos carbones como un sustituyente del grupo oxirano, llamándose 2-etiloxirano. En el siguiente ejemplo, nomenclatura tradicional, se nombran toda la cadena de carbones, quedando 1-epoxipentano. En el caso de la nomenclatura IUPAC, tomaremos a esto como un sustituyente oxirano. Por lo tanto, se llamará 2-propiloxirano. En el siguiente ejemplo, en la nomenclatura tradicional, en el quinto ejemplo, en la nomenclatura tradicional, enumeramos toda la cadena de carbonos, dándonos un resultado de 6. Tenemos que en el carbono 2 hay un metil, que es este. 2,3 está el epoxi hexano, 6 carbonos. En la nomenclatura IUPAC cambia la forma de enumerar. En la nomenclatura IUPAC tendremos en el carbono 2 tendremos 2 sustituyentes metil y en el carbono 3 estará un sustituyente pro, quedando 2 dimetil 3 propiloxirano. Reactividad de los éteres. Los éteres no se emplean como intermediarios de síntesis debido a su inercia química. Una de las pocas reacciones que sufren los éteres es la ruptura del enlace carbono-oxígeno. Por lo general, esto sucede cuando se le aplica energía y la utilización de un ácido fuerte como el ácido bromhídrico o el ácido yodídrico. En este caso veremos un ejemplo del etoxietano para producir bromoetano con ácido bromhídrico en exceso en un medio acuoso. Primero veremos la protonación del éter. Tenemos nuestra primera molécula de bromoetano más etanol. En el tercer paso veremos la conversión del etanol en bromuro. El bromuro vuelve a atacar el enlace de oxígeno 1, ahí la sustitución nucleofílica 2 y obtenemos nuestra segunda molécula de bromoetano más agua. Apertura de los epóxidos mediante catálisis ácida. Los epóxidos reaccionan con agua en medio ácido para formar glicoles. El primer paso sucede o se supone que en el primer paso hay una protonación del oxígeno del anillo epóxico. El segundo caso es el ataque nucleofílico del agua, de la molécula de agua, para luego proceder a una hidrólisis y obtener el glicol en forma trans. Si se realiza el mecanismo por medio de un alcohol, el nucleófilo provoca la apertura del epóxido, es el mismo alcohol, como en este caso. Está la protonación del oxígeno, se realiza un ataque nucleofílico del alcohol para luego proceder a una hidrólisis y el resultado es un grupo funcional con el éter. Para tener en cuenta, los epóxidos pueden reaccionar con ácidos como el ácido fluorhídrico, el bromhídrico, el clorhídrico y el iohídrico. La apertura de la estructura del epóxido la apertura depende de la estructura del epóxido, lo cual genera una mezcla de productos. Cuando tenemos carbonos primarios o secundarios, el ataque nucleófilo se da al menos sustituido, dando como resultado una sustitución nucleofílica. En este caso tenemos un carbón secundario y un carbón primario. Se da al menos sustituido. Este no presenta sustituciones, por lo tanto el ataque duro será sobre este. En el caso de tener terciarios, sucede al más sustituido. En este caso tenemos un alcohol terciario y un alcohol por ciento del 2-cloro-2-metil, 1-propanol y solamente un 40% del 1-cloro-2-metil, 2-propanol. En el caso sea una sustitución nucleofílica anterior, sea una sustitución nucleofílica tipo 2. Apertura de los epóxidos en medio básico. En los éteres, el ion alcohóxido es un mal grupo saliente. En los epóxidos se puede generar una sustitución nucleofílica. Entonces, en el ejemplo tenemos a 1,2-epoxiciclopentano, el cual puede reaccionar con hidróxido de sodio para obtener el 1-ciclopentanodiol en forma trans. Como lo hemos visto anteriormente, sucede una protonación del oxígeno, luego una sustitución, un ataque nucleofílica del ion hidroxilo sobre este enlace, luego en exceso se realiza una hidrólisis, luego se realiza una protonación del alcohóxido para obtener el glicol. Apertura del epóxido con reactivos organometálicos. Los reactivos organometálicos como el reactivo Grignard actúa sobre los epóxidos para formar el ion alcohóxido. Luego por medio de una hidrólisis obtenemos el alcohol.
Espectroscopía infrarroja. Los éteres tienen características muy similares a los alcanos, por lo que vemos una señal intensa antes de los 3000 como resultado de la hibridación sp3 de los carbonos. Su confirmación en 1500 de la hibridación sp3. La señal más importante es la que vemos en 1275 a 1220, que es el enlace carbono-oxígeno presente en los éteres. En los éteres alifáticos encontramos una señal muy importante en 1122. Los alquil vinil éteres encontramos una señal en 1220 y una señal débil en 850. En los éteres con anillos aromáticos encontramos una señal en 1250 y otra señal en 1040. Epóxidos encontramos una señal en 870 y otra en 1280. Principalmente en 1250 nos determina la presencia de epóxido. Bueno, seguimos con las reacciones de obtención, en donde pues en primera instancia tenemos la deshidratación de alcoholes. ¿Esta de qué trata? Trata de que pues tenemos dos moléculas, aquí las vamos a puntear rápidamente, dos moléculas de propanol que van a reaccionar pues con ácido sulfúrico a 140 Celsius pues para obtener finalmente dietil éter. Entonces, pues el mecanismo ocurre de esta manera, en la que pues en la primera etapa pues va a ocurrir una protonación de este OH, y esa protonación se va a lograr a partir pues del ácido sulfúrico. Entonces, pues él va a tomar ese hidrógeno para protonarse respectivamente, y pues esta molécula va a quedar pues cargada negativamente. Entonces, pues aquí como se observa, en la segunda instancia, pues ya va a ser la interacción SN2 o como se le conoce como sustitución nucleofílica bimolecular, que pues se explica que esto es en una sola etapa, ¿no? Entonces, pues aquí lo que se genera es que se libera un grupo saliente, pues y que también interactúa un nucleófilo. Pues bueno, prosiguiendo, pues, tenemos el alcohol, pues neutro, ¿sí? Y el alcohol protonado. Entonces, este alcohol neutro va a interactuar por detrás de la molécula hacia este carbono, pues para unirse a él, como se va a ver posteriormente aquí, ¿sí? Y mientras tanto, pues el hidrógeno que posee, o sea, esta molécula, que es prácticamente agua, va a salir o va a hacer un grupo saliente que pues va a salir al medio. Entonces, pues aquí va a generarse finalmente pues, aguas y la molécula pues parcialmente del dietiléter. Después acá ya se observa cómo pues todavía hay una acción del ácido sulfúrico, ya que pues aquí no hay consumo neto de ácido sulfúrico. Entonces pues este lo que va a hacer es desprotonar, ya va a desprotonar este oxígeno y se va a llevar ese hidrógeno pues para pues volver a formar el ácido sulfúrico y pues obtener finalmente el dietil éter. Entonces proseguimos con la síntesis de Williamson. Entonces en esta, ¿qué ocurre? Esta síntesis pues se, se determina aquí pues para la obtención de un éter a partir pues de un alcohol. Entonces aquí se utiliza pues generalmente una base fuerte y un haluro de alquilo. Entonces pues aquí ya se va a observar el mecanismo de reacción pues para esta molécula que se llama beta-naftol. Entonces pues acá va a ocurrir una interacción de desprotonación, en donde pues este hidrógeno va a ser tomado por este OH. Entonces, pues posteriormente se va a formar un alcóxido. Entonces, pues un alcóxido es este grupo, este pedazo de aquí, que es entre el oxígeno negativo y este sodio positivo. Entonces, pues aquí se va a generar una interacción electrostática, ¿sí? En donde pues finalmente el oxígeno va a actuar como un nucleófilo. Entonces, pues aquí va a ocurrir la SN2, que pues ya como lo mencionamos anteriormente es una sustitución nucleofílica bimolecular, que pues ocurre en una sola etapa, en donde este
va a atacar a este carbono. Entonces, este carbono lo que va a hacer es, eh, como está cargado parcialmente positivo, entonces pues va a ser el objetivo de ataque, mientras que pues el yoduro va a ser el grupo saliente. Entonces lo que va a finalmente ocurrir es que se va a liberar ese yoduro y pues va a unirse ese oxígeno con este carbono pues para formar finalmente nuestra molécula objetivo. Eh, Proseguimos pues con la síntesis de Williamson intramolecular, ¿sí? Entonces pues acá interactúa el 4-bromo butanol, en donde pues va a interaccionar también con una base fuerte y en medio de un éter. Entonces, pues este solvente pues se utiliza como medio para pues lograr algo conocido como ciclar la molécula. Entonces, pues aquí se observa que va a ocurrir una sustitución nucleofílica 2 intramolecular, en donde pues el oxígeno, al de estar cargado negativamente, ¿sí? Bueno, aquí falta mencionar que pues hay una interacción en donde esta base fuerte va a tomar el hidrógeno de este hidroxilo pues para posteriormente formar el alcohóxido y que pues este quede como nucleófilo. Entonces pues ya cuando se forma el nucleófilo pues puede generarse la sustitución nucleofílica bimolecular donde va a atacar a este carbono pues que está cargado parcialmente positivo y este bromo va a ser el grupo saliente. Entonces, pues posteriormente, al salir este bromo, entonces pues se va a generar una ciclación de intramolecular para formar pues esta molécula conocida pues como oxaciclopentano o pues conocido en términos comerciales como tetrahidrofurano. Después entramos aquí a la apertura de potasios, que pues es algo que ya mencionó mi compañero anteriormente, que pues esto ocurre en medio ácido y en medio básico. Entonces pues aquí primordialmente vamos a ver un ejemplo para medio ácido, donde tenemos pues una molécula llamada 1,2 epoxiciclohexano. Entonces pues acá va a interactuar con un medio ácido donde pues posteriormente el ácido pues va a protonar al epóxido, ¿sí? Pues aquí como se observa. Y pues el alcohol, bueno, acá no está neto, pero pues es un alcohol que está presente en el ataque. Después este se va a encargar de interactuar por la parte de atrás de la molécula. Se puede decir que es una SN2 entre comillas. ¿M? Y pues posteriormente va a atacar y a su vez va a abrir la molécula. Entonces, pues esto lo que va a hacer es que pues acá se va a terminar formando, o sea, se va a abrir hacia este lado y va a formar pues un alcohol, mientras que aquí se va a localizar frente a este enlace, pues para formar parcialmente el éter, ¿sí? El problema es que pues como esta molécula está todavía cargada positivamente, pues ya que se encuentra un hidrógeno, entonces pues aquí lo que va a ocurrir es que el mismo alcohol, o sea, bueno, el mismo solvente que está actuando en el medio, va a atacar a este OH pues para desprotonarlo y pues para darle estabilidad a la molécula, donde finalmente pues se va a formar el respectivo éter y pues también tendremos formado un alcohol, ¿sí? Después acá tenemos como molécula final, después tendremos a la nombrada, pues 2-metoxi, ciclo, hexano 1, ol. Entonces, pues sería la molécula objetivo. Después, para medio básico, pues ya tenemos como ejemplo, basándonos en lo que explicó el compañero anteriormente, tenemos pues una apertura de un epóxido pues, más de menor tamaño llamado 1,2 epoxipropano. Entonces, pues este va a interactuar aquí
mediante pues un ataque nucleofílico. Entonces, pues, ¿esto de qué trata? Pues trata de que pues todo esto se va a producir en el carbono menos sustituido, que pues es en este carbono, ¿sí? Y pues va a interactuar además con el metóxido de sodio. Entonces, pues posteriormente aquí se va a ver en la molécula que pues se formó también un alcóxido, ¿sí? Pues una interacción electrostática. Además de que pues cabe destacar que el oxígeno pues aquí va a actuar como un grupo saliente, pues la fuerza que impulsa esta reacción es pues la liberar pues como esa tensión del anillo. Entonces pues acá se observa la interacción del método de sodio, donde pues va a formar una unión electrostática y pues la parte metoxi pues va a entrar por la parte de atrás de la molécula. Entonces pues va a entrar aquí como dije, al carbono menos sustituido. Entonces pues esto finalmente, utilizando un alcohol, lo que vamos a conseguir es que pues vamos a estabilizar esa molécula, pues vamos a desprotonar, qué pena, a protonar. Entonces aquí vamos es a protonar este oxígeno pues para que se forme el OH y pues posteriormente tener nuestra molécula objetivo, metoxi, 1 metoxi, 2 propanol. ¿Listo? Entonces, prosiguiendo a la siguiente obtención de éter, se puede obtener por alcoximercuración de alquenos, en donde pues posteriormente se va a ver aquí una reacción general, donde pues tenemos el respectivo alqueno, la cual es hexeno, ¿sí? Entonces pues aquí, antes de continuar pues como tal el mecanismo, pues cabe resaltar, ¿sí? Que pues acá se puede evidenciar que pues tenemos como compuesto principal el trifluoroacetato de mercurio. Entonces, pues lo que va a hacer este componente, o sea, esta sustancia, es actuar directamente en el doble enlace, pues, de la molécula. Entonces, lo que va a hacer es que va a haber un ataque electrofílico donde, pues, posteriormente se va a formar un intermediario. Eso quiere decir que este enlace, antes de que pues se forme esta unión, va a estar unido a al mercurio. Entonces, pues posteriormente vamos a tener la interacción del alcohol en el medio, pues para formar el respectivo éter y pues literalmente este oxígeno va a salir del medio. Entonces, pues va a quedar la molécula así. Aquí, ¿qué ocurre? Pues toca realizar un proceso de desmercurización pues para estabilizar esa molécula y pues obtener el éter que deseamos tener. Entonces pues para esto se utiliza borohidruro de sodio y pues aquí finalmente se va a producir el éter y pues además cabe resaltar que cuando, me cambio de puntero, que cuando se liberó esto, quedó un par electrónico libre. Entonces, lo que va a hacer este borohidruro, o sea, va a donar, que ven aquí el dibujo, entonces pues, aquí va a donar ese hidrógeno, pues para que se estabilice la molécula. Entonces, pues aquí ocurre una adición Markovnikov. ¿Qué significa eso? Que pues ese hidrógeno se va a añadir pues prácticamente al carbono que tenga más hidrógenos y que pues por lo tanto pueda obtener la estabilidad total. Entonces pues eso se le conoce como una adición Markovnikov en ese sentido. Entonces pues pasando al siguiente punto, tenemos pues las pruebas de identificación en donde pues ya entramos como tal a hablar en cómo detectar pues la posibilidad de encontrar en un compuesto o en una sustancia éter. Entonces pues aquí es importante mencionar que pues los éteres, algunos no son totalmente pues em, reactivos, entonces por lo tanto, pues
puede que estas pruebas no sean tan precisas en algunos casos, digamos, en especialmente cuando el éter pues tiene muchos anillos. Entonces, pues aquí comenzamos con la determinación de Seisel, que pues, digamos, este ya es un éter sencillo, este es el anisol, o conocido también como metoxibenceno. Entonces, pues digamos, en este caso, pues para realizar esta determinación, lo que se hace es tomar ácido hídrico. Entonces, pues aquí se puede evidenciar que el yoduro de hidrógeno, o sea, pues acá está puesto el yoduro de hidrógeno, pero el yoduro de hidrógeno es gaseoso. Entonces, pues digamos que para utilizarse como prueba, todavía pues se necesita eh, solubilizar o de cierta manera. Entonces, pues para producir el solvente que necesitamos, pues se mezcla con agua, pues para obtener finalmente ácido hídrico. Entonces, pues aquí, ¿qué ocurre? Que se tiene el éter, después se hace la mezcla con ese ácido y pues se va a obtener metanol y posteriormente yoduro de metilo. Entonces pues aquí dentro del tubito pues vamos a obtener una mezcla de estos compuestos generados. Entonces pues posteriormente para determinar qué es lo que sería la presencia de grupos metóxicos, pues de eso trata la prueba, entonces pues se va a hacer una destilación. Entonces, ¿para qué sirve esta destilación? Entonces, para destilar pues el yoduro de metilo, entonces pues el yoduro de metilo va a comenzar a pasar por medio de pues, el montaje, pues, que se observa, digamos, en este caso, y finalmente pues al caer va a caer sobre una solución de, pues, de nitrato de plata. Entonces, pues cuando se precipita, o sea, cuando entran en contacto, pues se van a precipitar y pues van a generar yoduro de plata. Entonces, aquí esto se utiliza pues como un método gravimétrico, entonces pues acá tenemos el ejemplo en donde pues después de generar el yoduro de plata pues se va a generar un precipitado que ya se mencionó y pues, se va a filtrar. Entonces al obtener todo ese compuesto sólido, entonces lo que se va a hacer es cuantificar por métodos gravimétricos cuál es el número de átomos de yodo y pues en consecuencia se puede determinar, pues teniendo en cuenta esta reacción que pues vemos aquí, ¿sí? Entonces se va a poder determinar la cantidad de grupos metóxicos. Entonces pues esto es como en lo que se basa pues esta determinación. Proseguimos pues con el ensayo Ferrots, en donde pues este va a utilizar pues el hexatiocianato férrico, que pues es una sal intensamente coloreada que pues no es soluble en hidrocarburos y pues de cierta manera sirve pues para diferenciar entre funciones oxigenadas y hidrocarburos. Eh, También pues se puede mencionar que pues estas pruebas no son como tal pruebas específicas, pues digamos que puede dar positivo para otras cosas, pero son una forma de determinar adecuadamente si hay presencia de éter en la muestra o en el componente. Entonces pues aquí tenemos que pues para hacer este procedimiento pues se va a preparar el hexatiocianato. Entonces pues esto se hace mezclando un cristal de sulfato férrico amónico y un etiocianato de potasio pues también un cristal. Entonces pues en medio de esta preparación se va a producir una masita roja donde pues esta cuando uno la va mezclando con el agitador se va a terminar añadiendo a él. Entonces pues ahí es donde se comprueba que pues ya está lista esa parte. Entonces, el agitador pues se va a colocar posteriormente en un tubo, ¿sí? En donde pues se va a dejar caer dos o tres o cuatro gotas pues del éter que tengamos, ¿sí? Y pues al ensayarse pues a lo largo o sea, va a deslizarse a lo largo del agitador y pues posteriormente va a generar una coloración entre un rojo oscuro intenso o un púrpura. Entonces, pues con esto podemos identificar que pues el compuesto tiene oxígeno e incluso pues ya se puede decir que es un paso pues para determinar si es un éter. Entonces, la siguiente prueba pues se llama ensayo por esterificación que pues ya digamos tiene un caso particular pues que cuando muchos éteres se calientan con ácido acético o digamos en otros casos ácido sulfúrico,
Este se va a hidrolizar y pues se va a convertir parcialmente en éster o éster diacético, digamos, dependiendo la mezcla, ¿no? Entonces, pues esta reacción no va a ser como tal completa, pero pues se tiene que formar el suficiente éster pues para que se pueda hacer pues la prueba de hidroxamato pues para ésteres. Entonces, pues digamos que esto va en dos etapas. Entonces, primero pues se va a mezclar el éter que tengamos con ácido acético, digamos en este caso, ¿sí? Tenemos, y en medio de ácido sulfúrico. Entonces, pues aquí finalmente vamos a obtener pues como producto agua y pues el ácido de éster. O pues, entonces aquí entramos en el proceso en donde pues primordialmente vamos a mezclar, pues como dije, el ácido acético glacial, en este caso pues 2 mililitros, 5 mililitros pues de la muestra que posiblemente puede tener éter o el éter en dado caso, ¿no? Y 0,5 mililitros de, pues, de ácido sulfúrico. Entonces pues todo esto se va a mezclar, va a entrar en reflujo por 5 minutos y posteriormente pues se va a destilar. Todo esto pues con el fin de que lo que se obtenga pues sea el respectivo éter. Entonces pues aquí es donde entra pues la prueba de hidroxamato para éteres. Entonces pues digamos que las gotas que se obtengan finalmente de ese reflujo, ¿sí? Se van a mezclar pues con suficiente cantidad o gotas de hidróxido de potasio hasta obtener cierta alcalinidad. Eso se puede comprobar con un papel eh, tornasol o pues específico pues para verificar su basicidad. Después aquí posteriormente se va a agregar también clorhidrato de hidroxalamina, uno normal en metanol y pues con 0,02 de pues indicador. Obviamente aquí no se encuentra el valor, pero pues se tienen que agregar 0,5 mililitros. Entonces pues déjenme lo ponemos 0,5 mililitros. Entonces, pues posteriormente esto se va a mezclar y se va a calentar por lo menos por determinado tiempo, puede ser entre 5 a 10 minutos, pero por lo general pues hay que dejar bullir hasta obtener pues la coloración azul y pues que esta mezcla esté lista pues para hacer el siguiente paso que pues es crear y posteriormente agregar ácido clorhídrico 2 normal hasta que pues esta misma coloración que ya teníamos desaparezca y poder realizar pues la prueba mediante pues el tricloruro férrico en donde pues va a dar una coloración rojiza que pues es prueba positiva para ésteres, o sea, ésteres formados a partir de éteres. ¿Listo? Entonces, pues entramos en el ensayo de yodo en bisulfuro, donde pues tenemos una solución púrpura de yodo en bisulfuro de carbono, entonces pues vamos a agregar 1 mililitro, está un tubo de ensayo, vamos a agregar 0,5 mililitros de éter, ¿sí? Entonces, pues al mezclar esto vamos a obtener pues una coloración carmelita fuerte, que pues también es un ensayo que da muy positivo pues para identificar. Cabe mencionar, o sea, pues que no vira cuando son hidrocarburos alifáticos y aromáticos, y algunos alifáticos pues van a virar ocasionalmente un color suavecito carmelita, pero pues no totalmente como debe ser. Y otra cosa que se debe tener en cuenta es que este ensayo, pues digamos que hace reconocimiento a prueba positiva, pues también para otros compuestos aparte de oxígenos o del éter, ya que pues por su misma reactividad, pues, se puede especificar eso. Y ya, entonces ese sería pues el ensayo de yodo en bisulfuro. Entonces entramos en la espectroscopía de resonancia magnética nuclear, pues para hidrógeno y para carbono 3. Entonces aquí tenemos una molécula de eh, et- etilmetiléter, en donde pues aquí podemos observar los respectivos desplazamientos ampliados, pues las integrales pues, que corresponden a cada carbón, a cada hidrógeno, qué pena. ¿M? Y pues aquí cabe mencionar que pues en el caso de los éteres se va a presentar las señales casi siempre en campo bajo,
ya que no están del todo apantalladas debido, pues, digamos, se puede especificar acá en la molécula que el oxígeno eh, de cierta manera desprotege, ¿sí? Los hidrógenos aledaños y pues ocurre, pues como dije, menor apantallamiento. ¿Mm? Entonces, pues por eso se presentan estas señales en campo bajo. Y pues ya las de campo alto se corresponden pues a los CH3 terminales, o por lo menos en este caso a este carbono 1. Aquí tenemos ahora el espectro pues para hidrógeno, perdón, para carbono, qué pena. Entonces pues acá se va a observar que pues se va a mostrar resonancias características eh, que absorben pues generalmente en el intervalo de 50 a 80, pues por lo menos acá se puede evidenciar que pues corresponde prácticamente a la molécula objetivo que tenemos aquí, ¿sí? Y pues que también se puede mencionar que pues los átomos de carbono adyacentes al oxígeno en el éter pues también pueden absorber entre 50 y 60 prácticamente, que pues sería el valor más estándar. Entonces, digamos si se tratara de un aromático, ¿sí? Después ya obviamente va a presentar otras señales alrededor de 150, 160, que pues ya son características de aromático. Tenemos aquí pues otro ejemplo, que ya es con un epóxido, que pues un éter cíclico. Entonces pues aquí ya cabe mencionar pues en este caso con el 1,2 epoxipropano, que este va a presentar pues un campo ligeramente, pues se puede decir que a diferencia de otros éteres, más alto. Después aquí las señales están un poco más desplazadas hacia este lado. Y pues aquí ya se puede evidenciar que pues prácticamente estas señales siempre van a estar muy cercanas, ya que pues por lo general al estar ciclado pues van a tener un desplazamiento conjunto. Entonces pues acá tenemos la ampliación en donde pues estos dos dobletes representan este carbono 2 pues por sus respectivos hidrógenos que pues, son equivalentes. Eh, Aquí pues ya está, esta señal representa pues para estos hidrógenos que están aquí, ¿m? Porque pues aquí hay un multiplete que pues integra, digamos en este caso, integraría tanto para estos hidrógenos como para estos hidrógenos. Y pues finalmente pues tenemos esta señal que pues ya está en campo alto que pues se le puede otorgar a este CH3 terminal. Tenemos pues también aquí lo que mencionamos anteriormente pues para carbono, que siempre va a estar desplazando entre 50 a 70 u 80, pero pues por lo que se trata de un epóxido o un éter cíclico, por lo general estas señales van a estar muy cercanas y van a estar desplazadas hacia la izquierda. Entonces pues aquí se puede observar la resonancia como tal. Y pues eso sería todo. Muchas gracias.